Buenos días. Quiero saber si es que están pudiendo ver mi pantalla primero. Ahora no verificamos la presentación. ¿Logran ver Ahora la sí. presentación? Ah, perfecto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos todos. Bueno, gracias por darse el espacio para conocer un poquito acerca de los warrants y como instrumento además para acceder a oportunidades de financiamiento. Creo que es un instrumento que podemos potenciar, ¿no? Y que tiene mucho espacio para poder generar oportunidades de acceso al crédito para empresas exportadoras, ¿no? De hecho, lo venimos haciendo hoy con algunas de ellas, ¿no? Quiero contarles un poquito cómo es que va a fluir la presentación. Vamos a tocar, digamos, 6 puntos. Primero voy a hacer una presentación de quiénes somos, ¿no? Quién es Almafin, a qué grupo pertenecemos. Enfocar la conceptualización del warrant, porque siempre es importante tener claro de qué estamos hablando, de qué se trata y qué hay detrás de un warrant, ¿no? Cuáles son los tipos de warrants que tenemos disponibles para ofrecer y para gestionar, ¿no? Finalmente, al tratarse de un instrumento de garantía para el acceso al crédito, tiene detrás pues, unos componentes de riesgo típicos de la naturaleza de una garantía. Entonces, vamos a detenernos también en el punto número 4 a conversar sobre cuáles son los riesgos que evaluamos a la hora de tomar una decisión de emisión de un warrant, ¿no? Luego vamos a hablar sobre los tipos de almacenes, ¿no? Los tipos de almacenes en los que se constituye un warrant. Y finalmente voy a contarles un poquito acerca de cómo funciona el flujo de constitución de un warrant y de liberación también, un poco para ahondar específicamente en la naturaleza de nuestro servicio, ¿no? Eh, Primero, entonces, desarrollamos quiénes somos, ¿no? Almafin, que es la empresa a la que pertenezco, forma parte del grupo Andino Investment Holding. Andino Investment Holding, a su vez, es una empresa peruana listada en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y consolida un grupo de empresas líderes que impulsan el comercio exterior y el turismo en el país, ¿no? Nuestro principal objetivo como grupo es gestionar infraestructura portuaria y aeroportuaria, ¿no? Y ofrecemos además de servicios logísticos, logística financiera y servicios marítimos, ¿no? Es un grupo de 6 empresas las que conforman el grupo andino, ¿no? Dedicadas a este rubro, ¿no? A todos los rubros que mencionamos específicamente. Ahora hablamos del Mafin. Almafin, que es la empresa a la que represento, es una subsidiaria, como ya les había mencionado, de Andino Investment Holding. Buscamos contribuir al desarrollo económico del Perú, facilitando el acceso al financiamiento del capital de trabajo a través de la emisión de warrants y certificados de depósito. Somos un almacén general de depósito que se constituyó en el año 2009, ¿no? Y está autorizado y supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Un almacén general de depósito está sujeto a una regulación similar a la de un banco o una entidad financiera. Entonces, es por eso que estamos, digamos, bajo el paraguas de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Además, tenemos presencia a nivel nacional y dentro de nuestros clientes tenemos una gama amplia de empresas de los principales sectores económicos. Entrando en materia específicamente, vamos a hablar del concepto del warrant. ¿Qué es un warrant? ¿No? Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de este título valor, ¿no? Eh, en efecto, es un documento, ¿no? Que permite obtener financiamiento de una manera rápida, ¿no? Está orientado a obtener recursos para financiar capital de trabajo, ¿no? Ya sea de operaciones de importación o de exportación, ¿no? Y lo que está detrás de este título valor es un inventario que permanece como garantía, ¿no?
Se puede constituir en almacenes propios, o sea, propios de la compañía que tiene el inventario, o en almacenes de terceros. Se utilizan, pues, como ya lo había mencionado, para poder cubrir necesidades de capital de trabajo derivadas de las operaciones de importación o exportación. Se puede incluso constituir sobre mercadería aún en régimen aduanero, ¿no? Y además, estos instrumentos, al ser emitidos por una GD, es decir, cualquier empresa no puede emitir un warrant, para eso las únicas compañías autorizadas para la emisión de warrant son los almacenes generales de depósito, como Almafin, por ejemplo, ¿no? Estos títulos valores son ampliamente aceptados en el sistema financiero nacional, ¿no? Por bancos del exterior también y algunos fondos de inversión, ¿no? Esto se sustenta en el respaldo, la eficiencia y agilidad de nuestras operaciones. ¿Cómo tenemos hoy distribuida la participación de los warrants en la economía peruana? Digamos, tenemos 4 grandes grupos, 4 grandes sectores en los que tenemos presencia financiando o ayudando a que financien nuestros clientes sus necesidades de capital de trabajo. El principal, y en línea con nuestra actividad económica, es el de minería y relacionados, ¿no? Seguido de pesca, ¿no? El negocio pesquero y el sector pesquero, al tener un volumen importante de exportación en épocas marcadas del año, marcadas principalmente por las campañas de pesca de anchoveta, ¿no? Representa para nosotros el 25% del mercado. El sector automotriz y de importación de maquinaria y equipos es el tercero en importancia, representando el 18%, y finalmente la agroindustria, ¿no? Como ven, que tiene el 14%, ¿no? También hacemos operaciones de warrant para arroz, cáscara y para granos, ¿no? En general, un portafolio, digamos, de aplicación de este tipo de garantías a diversas actividades, sectores e industrias, ¿no? En línea con esa gama un poco de necesidades que son distintas dependiendo del sector al que pertenecen las compañías, existen 4 tipos de warrant principalmente, ¿no? Y el certificado de depósito, que vendría a ser la quinta modalidad, ¿no? El warrant simple, el warrant aduanero, el warrant endoso para embarque, el warrant insumo producto y el certificado de depósito propiamente dicho, que lo que hace es un título que acredita la propiedad de la mercadería, ¿no? Normalmente el certificado de depósito va unido a uno de estos 4 tipos de warrant que emitimos, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de estos tipos de warrants, ¿no? En primer lugar, el warrant simple es probablemente el que más utilizado sea, ¿no? Lo que permite al solicitante es obtener un financiamiento previo al embarque, ¿no? Para la compra de materia prima, para todos los gastos necesarios que le permitan al exportador preparar su mercadería para poder ser despachada o ser exportada, ¿no? Los principales sectores que recurren a este instrumento son el de pesca, para la harina de pescado, harina de pota y productos hidrobiológicos congelados de distinta categoría, y también en la agroindustria, ¿no? Por ejemplo, los frutos congelados, mango, palta, piña, ¿no? Y conservas también, ¿no? Conservas de alcachofa, pimientos, etcétera. Entonces, esta es la modalidad, digamos, típica de warrant, ¿no? El warrant denominado warrant simple, ¿no? Un poco lo que busca es poder nuevamente inyectar o buscar levantar fondos de capital de trabajo con el respaldo del stock de la materia prima que será luego exportada, ¿no? Bueno, primero convertida en producto terminado para luego exportarla, ¿no? La segunda modalidad de warrant es el warrant aduanero, ¿no?
Este tipo de warrant permite a la empresa, a la compañía solicitante, generar warrants previo al pago de los derechos de nacionalización de la mercadería. Aquí estamos hablando de mercadería que se importa principalmente, ¿no? A la llegada de la mercadería, al depósito temporal o al depósito aduanero, el cliente puede solicitar el warrant para poder obtener recursos que le permitan, por ejemplo, pagar los derechos de nacionalización para liberar la mercadería, ¿no? Para este tipo de warrants, los sectores típicos, digamos, son el de automotriz y el de importaciones de bienes de capital, ¿no? Pues, automotriz por la importación de vehículos livianos, de maquinaria pesada también, y algunas importaciones de insumos o de granos incluso también, ¿no? Oh, sí, todos los días, esta presa está Eh, gigante, ¿eh? La presa está eh, gigante. O sea, Perdón, ¿hay alguien ahí con el micrófono encendido? Ok, gracias. Eh, Warrant endoso para embarque, ¿no? Esa es la tercera modalidad de warrant que es ampliamente utilizada también. ¿Qué permite esta modalidad? El solicitante puede efectuar el proceso de exportación bajo la mercadería en warrant y facilita el proceso ya que no requiere liberar la mercadería del almacén de forma inmediata para poder despacharla o enviarla, ¿no? Luego de que el producto ha sido terminado, ¿no? Y está listo para ser exportado, muchas veces hay algunos gastos que se tienen que cubrir para el flujo, para terminar el flujo de la logística de exportación. Entonces, lo que permite esta modalidad es que el stock de producto terminado que puede ser susceptible de constituirse en warrant va a respaldar un crédito que le permita acceder a liquidez inmediata, ¿no? ¿Y para qué utiliza esa liquidez el exportador? Para pagar sus gastos de logística, todos los trámites que son necesarios para poder concretar la exportación, ¿no? Y finalmente, la mercadería se exporta sin afectar el flujo de liquidez de la compañía, ¿no? En esta modalidad, habitualmente, digamos, el manejo del BL es súper relevante, ¿no? Aquí, digamos, hay todo un mecanismo digamos, de acompañamiento y de seguimiento al flujo de la exportación que busca que el AGE obtenga el BL para poder entregárselo en custodia luego al banco financiador, ¿no? Eso es un poco lo que respalda y mantiene o permite mantener viva la vigencia del warrant, ¿no? ¿Cuáles son los principales sectores que utilizan esta modalidad? El sector agroindustrial, ¿no? Nuevamente, por las conservas, los exportadores de conservas, ¿no? De alcachofas, pimientos, los importadores o los exportadores, perdón, de granos, de congelados, ¿no? De fruta congelada, ¿no? Arándanos, mango, palta. Y el sector pesquero también, ¿no? Para la harina de pescado, harina de pota y cualquier variedad de producto hidrobiológico congelado. Eh, el warrant insumo producto, ¿no? Permite al solicitante trabajar su proceso productivo con la mercadería bajo warrant, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el solicitante, ¿no? La empresa que solicita, coloca la mercadería, ya sea la materia prima o el producto terminado, en garantía, ¿no? Y esta materia prima, digamos, no necesita tenerla inmovilizada, sino se va a poder transformar en producto terminado, ¿no? Y va a permitir completar el ciclo productivo hasta poder hacer la exportación, ¿no? Lo que permite al solicitante en este caso es que toda esta materia prima, a través de unos mecanismos de control y de conversión en cada hito del proceso, ¿no? Se mantiene en warrant, es decir, en garantía, en respaldo de la facilidad crediticia que el solicitante obtiene para poder justamente asegurar los recursos que le lleven a completar la exportación, ¿no? Eh,
¿Cuáles son los principales sectores aquí que podemos resaltar? Nuevamente el agroindustrial, para, por ejemplo, el caso del cacao en grano, ¿no? que luego se convierte en pasta, en manteca o en nips para la exportación. El textil, ¿no? Los fardos de algodón ingresan como garantía de Warrant y finalmente se transforman en hilados o prendas, y en el industrial las planchas de latón que luego se terminan convirtiendo en envases o en algún otro producto derivado de latón, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica del Warrant insumo-producto, ¿no? Como les había comentado, el, eh, el poder emitir un Warrant conlleva unos riesgos, ¿no? Un riesgo que necesitamos evaluar y medir para poder mitigar, ¿no? Básicamente, el nivel de gestión o los riesgos que gestionamos a través del Warrant son tres, ¿no? El riesgo cliente, el riesgo almacén y el riesgo mercadería. ¿Qué hay detrás del riesgo cliente? Lo que se busca es una evaluación similar a la evaluación crediticia. Necesitamos hacer una debida diligencia, ¿no? Para poder tener un total conocimiento del cliente, ¿no? Para saber quiénes son los accionistas que están detrás de la empresa, los representantes legales, las referencias comerciales, cómo están calificados en las centrales de riesgo, ¿no? Un poco, como les mencionaba, muy similar a una evaluación crediticia, ¿no? Cuál es su estructura financiera, su nivel de apalancamiento, para poder verificar el nivel de inventarios que manejan y un poco la rotación de los mismos, ¿no? Cuál es su ciclo de liquidez, etcétera. Una evaluación integral, digamos, del cliente y sobre todo de su negocio, ¿no? El segundo aspecto de riesgo que evaluamos es el riesgo almacén, ¿no? Exigimos que se cumplan una serie de medidas de seguridad para los almacenes de campo, ¿no? Básicamente enfocadas en los estándares que nosotros hemos definido de acuerdo a la naturaleza de los productos que van a ser almacenados ahí, ¿no? Entonces, se toman en cuenta las condiciones de seguridad física, ¿no? Las medidas contra incendios, cuál es la ubicación geográfica y el nivel de acceso al almacén, ¿no? Así como la situación legal del predio, ¿no? Que se va a constituir como almacén de campo. Y en tercer lugar es el riesgo de la mercadería, ¿no? Se evalúa este riesgo según la condición de perecible o de duradero del bien que va a formar parte del inventario en garantía, ¿no? Considerando el estado y las características de la mercadería que va a servir como garantía para esta obligación crediticia. Entonces, no es lo mismo, digamos, poner en garantía, por ejemplo, harina de pescado, ¿no? En el caso del sector pesca, o que atún congelado, ¿no? O siendo el mismo sector, la naturaleza de los productos requieren distintos, tienen una condición distinta, digamos, ¿no? Y es necesario tener también un manejo adecuado a la naturaleza y al tipo de producto, ¿no? De igual modo, en el caso de los granos, ¿no? También, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la fruta congelada, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo y condición de producto, evaluamos los riesgos que conlleva la gestión operativa de esa mercadería y su almacenamiento, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de almacenes que se pueden utilizar para la constitución de warrants, ¿no? El primero es el almacén de campo propio o alquilado, que es el más utilizado, ¿no? En este caso estamos hablando de un recinto que el depositante tiene un derecho de posesión o de uso, ¿no? Ya sea como propietario, como arrendatario, como comodatario o como cualquier otro título, ¿no? Y que este almacén es cedido en uso total o parcialmente a un almacén general de depósitos, en este caso a Almafin, para poder ser utilizado
como espacio de almacenamiento de la mercadería que será puesta en Warren, ¿no? Como decíamos, este almacén de campo propio, la naturaleza de propio significa que está en derecho de posesión y de uso de quien va a ser el depositante, ¿no? Luego está el almacén de campo múltiple, ¿no? En el almacén de campo múltiple es un almacén que está constituido por Almafin en instalaciones de empresas especializadas en servicios de almacenaje, ¿no? Ya puede ser, digamos, almacenaje simple o almacenaje aduanero, ¿no? También puede ser para productos secos o congelados. Es un almacén, digamos, compartido, digamos, con algunas otras compañías. Son almacenes o espacios o recintos que son exclusivamente utilizados para almacenaje, pero para diversas compañías o diversos clientes. Luego, quiero ya contarles un poquito sobre el Warrant electrónico, ¿no? Nosotros tenemos el documento hoy se emite de manera electrónica, ¿no? Es una aplicación que hemos desarrollado para poder generar, digamos, la solicitud de emisión del warrant y la liberación luego de concluido el proceso, ¿no? Entonces, todo el proceso de emisión y de verificación lo pueden tener, digamos, a la mano a través de una aplicación, ¿no? Y también a través de una plataforma web, ¿no? Esto nos permite, o les permite a ustedes y a los financiadores reducir los tiempos y costos en las transacciones, ¿no? Mejora también la trazabilidad y el control de cada uno de los títulos, ¿no? Y además incrementa la seguridad para poder tener toda la información guardada en un solo repositorio, ¿no? Como les decía, podemos a través de esta aplicación emitir los warrants, endosarlos, liberarlos, ¿no? y generar las prórrogas también. Esto le da mucho dinamismo y también mucha seguridad y permite también almacenar la información de manera segura para todos los intervinientes, ¿no? El financiador, el depositante y nosotros. Esto es un poco, a grosso modo, el flujo de nuestros servicios, ¿no? El cliente, que es quien tiene el inventario de productos, ¿no? Ya sea almacenado en sus instalaciones o en un almacén de terceros, ¿no? Lo que necesita es obtener capital de trabajo y para eso recurre a un financiador, que puede ser un banco, un fondo de inversión, o un banco local o un banco del exterior también, ¿no? El financiador le otorga unas líneas de crédito. Como parte de estas líneas de crédito o como mejorador de condiciones de sus líneas de créditos para capital de trabajo puede proponer el warrant, ¿no? En tanto que el cliente tiene un negocio que es intensivo en el manejo de inventarios, ¿no? Para la importación o para la exportación. En este escenario, Almafin hace la evaluación de la operación en función a lo que ya habíamos mencionado, esta visión, digamos, de triple enfoque del riesgo cliente, riesgo almacén y riesgo mercadería, ¿no? Para poder determinar la mejor manera de atender la operación, mitigando los riesgos, sobre todo tanto para el financiador. Sobre todo, los riesgos los mitigamos para el financiador y lo que nos preocupamos mucho nosotros es en hacer que la gestión y el control del inventario en Warrant no dificulte el proceso operativo o la dinámica operativa del cliente, ¿no? De eso se trata, de poder adaptar nuestros procesos de control y de custodia de la mercadería a la dinámica y al flujo del cliente para que pueda cumplir pues, con sus plazos de entrega, con el proceso de atención de sus pedidos y de producción, ¿no? Entonces, luego de esta evaluación, Almafin realiza el inventario inicial. Esto es bien importante, ¿no? Porque a través de este inventario, ¿no?
inicial es el punto de partida para iniciar nuestras operaciones, ¿no? Con eso se emite el warrant, ¿no? Una vez que se ha validado el inventario, las condiciones de almacenamiento, y el financiador, luego concluyó su proceso de firmas electrónicas, hace su desembolso y entrega los recursos al cliente. En realidad, el proceso inicial, digamos, de evaluación y de aprobación de líneas hasta la inspección preliminar de los almacenes, se puede realizar, digamos, en un plazo de 1 o 2 semanas aproximadamente, ¿no? Y luego hay un flujo complementario que es ya para la liberación de la mercadería, ¿no? El cliente, a través de un correo dirigido al MAFIN, solicita liberar la mercadería, o sea, la cantidad de unidades que se van a liberar. El financiador necesitamos que apruebe esa orden de retiro de mercadería en función a las condiciones de pago que ya se han preestablecido. Y finalmente, el equipo de operaciones de Almafin permite y facilita el despacho de la mercadería que ya está siendo liberada, ¿no? Finalmente, y a modo de conclusión y de reforzar un poco las ideas que les he buscado transmitir a través de esta presentación, ¿cuál es nuestro aporte al crecimiento de sus negocios? ¿Qué buscamos hacer con esta facilidad o este instrumento del warrant? Primero, adaptarnos a las necesidades de cada cliente, ¿no? Como les decía, lo que buscamos es minimizar o generar la menor fricción posible al ciclo operativo y a la dinámica del negocio al que vamos a atender, ¿no? Y por eso es que nuestra solución financiera es diseñada en función a su necesidad específica, ¿no? Luego, operamos, pues, como les había mencionado, en todos los sectores clave para la economía del Perú, ¿no? Es minería, automotriz, pesca, agroindustria, ¿no? Contribuyendo así al crecimiento de empresas, ¿no? Que mueven la economía del país, ¿no? Eh, Facilitamos el acceso también, ¿no? Al capital de trabajo, ¿no? Esto es un acceso además de una manera rápida, eficiente y sin procesos engorrosos, ¿no? Nuestra plataforma tecnológica nos permite realizar aprobaciones y liberaciones endosos de forma virtual, ágil y segura, soportando un proceso 100% online que permite, pues, una atención muy eficiente y rápida, ¿no? Además, contamos con el respaldo de un equipo de profesionales altamente calificado, ¿no? Que está capacitado y que tiene mucha experiencia en cada uno de los sectores. Nuestra compañía tiene 16 años gestionando warrants y eso nos permite poder tener el respaldo, la solidez y la confianza suficientes para poder tener un nivel de excelencia operacional sostenido y permanente, y además lograr la plena satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Sería todo lo que tengo para mostrarles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Encantado de poder atenderla o expandir alguna idea adicional. Muchas gracias por Bien, su tiempo. muchas gracias Luis por la presentación. Invitamos a todos nuestros participantes a que puedan ir dejando las consultas que puedan tener en el chat o en todo caso levantar la mano para poder cederle el paso en caso quieran optar por aperturar su micrófono. En tanto, nos han llegado algunas consultas a la interna. Te procedo a leerlas, Luis. La primera de ellas es por parte de Ana María y nos menciona en qué casos es más conveniente optar por warrants frente a otras modalidades de financiamiento para capital de trabajo exportador. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, la modalidad, primero es que tengas un inventario
de manera relevante dentro de tu proceso o dentro del tamaño de tu balance, ¿no? O sea, que el inventario te permita poder mantener la garantía de warrant, ¿no? Esto es, nosotros normalmente, dependiendo del tipo de negocio, pedimos que al menos entre el 70 y el 90% del inventario pueda ser susceptible de ponerse en warrant, ¿no? Entonces, cuando se da esta situación, digamos, en donde tienes un volumen de inventario relevante, importante, o que necesitas acumular inventario porque el producto o la materia prima que compras tiene pues un estadio o un pico de producción de campaña, ¿no? Por ejemplo, como cuando hablábamos de la harina de pescado, la anchoveta tiene pues tiene unas cuotas determinadas y unos meses en los que está vigente. Entonces, en esos meses todos los productores salen en búsqueda de anchoveta para poder asegurar el recurso y poder producirlo, procesarlo. Entonces, eso necesita mucho capital de trabajo, demanda mucho capital de trabajo. Entonces, igual, si en tu negocio tienes esa coyuntura en la que necesitas salir a comprar para aprovechar por la oportunidad de precio, por un tema de estacionalidad, este es el instrumento adecuado, ¿no? Y además que te dé esa flexibilidad de poder producir y atender tus pedidos y a la vez ponerlos en garantía, ¿no? Ese es un poco lo que te podría comentar sobre la conveniencia o qué tomar en cuenta a la hora de decidir por un warrant en garantía. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de Juan, que nos comenta, ¿qué requisitos suelen solicitar las entidades financieras para otorgar garantías a una empresa exportadora pyme? Sí, en realidad el tipo de información o la profundidad de información depende de cada banco, pero principalmente, bueno, los balances o las declaraciones de los PDTs de SUNAT anuales, ¿no? Seguramente, dependiendo también del tipo de, de régimen en el tributario en el que estés, ¿no? Lo que buscan los bancos siempre es validar un poco la trayectoria de la compañía, ¿no? Y esa capacidad de generar recursos para poder hacer frente o poder acceder a una línea de crédito, ¿no? Van a evaluar también quién es el gestor del negocio, ¿no? La experiencia que tiene gestionando el negocio, ¿no? Y el tiempo que tiene de experiencia, ¿no? Y básicamente eso, la estructura, la solidez financiera que pueda tener el negocio, ¿no? En cuanto a también las fortalezas comerciales, ¿no? que tiene el negocio. Entonces, es una evaluación bien integral, entonces te van a pedir seguramente sustentos de tus contratos de venta, ¿no? O facturas, eh, y todo lo que pueda evidenciar el nivel de formalidad del negocio y para poder acceder a una línea de crédito, ¿no? Porque en realidad, dependiendo de lo que tú logres evidenciar, vas a poder tener una línea de crédito más amplia, ¿no? Porque siempre la línea de crédito te la van a asignar en función a las necesidades. Y las necesidades están definidas por el tamaño de tu negocio, ¿no? Tu volumen de ventas, tu rotación de inventarios, ¿no? Principalmente. Bien, gracias Luis. La siguiente pregunta es por parte de Rocío y nos comenta, ¿existen mecanismos de warrants especializados para productos perecibles o de alta rotación en el comercio exterior? Para productos perecibles, o sea, digamos, como lo habíamos hablado, o sea, tienen que ser productos, digamos, lo más perecible que tenemos son los congelados, ¿no? O sea, no hacemos guardas, por ejemplo, de fruta fresca, ¿no? Eso no es posible, ¿no? Arándanos frescos, no. Todas las frutas congeladas o en conserva, ¿no? Para otro tipo de perecible eh, no es factible constituir warrants, ¿no?
Correcto, muchas gracias Luis. Hemos finalizado con esta sección de ruedas y preguntas. En este caso tenemos una consulta ahí en el chat. No sé si es factible que de repente puedas darle respuesta o en todo caso Luis también está dejando sus datos de contacto en la presentación que también va a ser compartida. Si alguno de nuestros participantes desea aperturar el micro, nos comenta. Sí, aprovecho para contestar la pregunta sobre el costo del servicio. En realidad varía, digamos, ¿no? Varía dependiendo de la naturaleza digamos, de los niveles de exigibilidad de control que tiene la mercadería, pero en promedio, ¿no? Le suma 3 puntos porcentuales, entre 3 y 4 puntos porcentuales de costo efectivo anual a la tasa de crédito que financia una operación. Por ejemplo, si ustedes tienen acceso al crédito de capital de trabajo y su tasa es 15%, ¿no? Más el costo del warrant, estamos hablando de un costo total de 18%, ¿no? Más o menos es el 3% anual de costo, ¿no? En realidad, el costo tiene distintos componentes, ¿no? El seguro, ¿no? De la mercadería, ¿no? Es uno de ellos. Luego hay una comisión por la constitución propiamente dicha del warrant, ¿no? Que está alrededor del 0,30% mensual, ¿no? Y hay un costo de inspección, de inspectoría, que ese sí varía, está alrededor de los $500 o mensuales, entre 300 y $500 mensuales, dependiendo de la complejidad y de los temas de control que hayan que establecer sobre la mercadería, ¿no? Entonces, en conjunto, todas estas variables más o menos te llevan a un costo anual de 3% sobre la tasa de interés que además tienes que pagar al financiador, ¿no? Eso es. Bien, gracias ahí María Cecilia, tienes la respuesta en todo caso. De igual manera, Luis ha dejado sus datos de contacto en la presentación por si desean hacerle llegar algún tipo de consulta sobre el servicio en sí. Bien, no sé si Luis quieras dar algunas palabras finales o recomendaciones a nuestro público. Sí, bueno, nada, lo único que les quiero dejar como consejo es que sigan trabajando y enfocando sus negocios en las necesidades del cliente, en la medida que sus negocios representen una solución para su mercado objetivo, van a tener oportunidades de escalar y de crecer, y no dejen de mirar al warrant como un instrumento que les va a permitir acceder a financiamiento, ¿no? Muchas veces no hay una garantía real, el warrant puede ser una oportunidad. Y tercero, es bien importante el manejo y la gestión de sus negocios, ¿no? La formalidad, la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos y la imagen que cada uno de ustedes y sus negocios representa para el mercado, porque eso les va a ayudar a apalancar y a encontrar más recursos y más, digamos, financiadores u oportunidades de financiamiento. Finalmente, quedo a disposición de ustedes. Estoy encantado. Muchas gracias por escucharme, por prestar esta atención a esta presentación, y quedo a su disposición para cualquier duda, consulta. Tienen mis datos de contacto. Encantado de poder escucharlos, de desarrollar más a profundidad cualquiera de los temas o alguna necesidad específica que puedan tener. Mi equipo y yo estamos a su disposición para seguirlos atendiendo con mucho gusto. Gracias a ustedes también por la invitación.